¿Se han puesto ustedes a pensar últimamente, hermanos, que los días están tan cortos que no nos avanza para nada? No sé a ustedes, pero digo que no, yo diría mejor a todos. Nos ocurre que tenemos siempre una agenda que cumplir en el día, a más de nuestras actividades de trabajo, y no la logramos. El tiempo está caminando a una velocidad increíble. Los días se han acortado. Ya no tenemos el tiempo que teníamos antes. Yo recuerdo en mi vida de escuela, de colegio, tantas décadas atrás, teníamos 2 jornadas en la escuela y en el colegio. Una que íbamos a la escuela o al colegio de 8 de la mañana a 12, regresábamos a nuestras casas y retornábamos a la escuela a las 2 de la tarde para retirarnos a las 4 o 5 de la tarde. Había tiempo para todo eso. Era increíble la cantidad de tiempo que nosotros teníamos diariamente para hacer tantas cosas. Imagínense lo que es irse a la escuela, regresar a la casa a almorzar, regresar a la escuela o al trabajo, etc. Había 2 jornadas siempre, igual en los trabajos. Se empezaba a las 8 de la mañana hasta las 12, regresaban a las 2 de la tarde y regresaban a las 6. Así yo veía mi papi, así trabajaba él, convencionario. Ahora es imposible. Es una velocidad que ha cobrado el tiempo que realmente yo personalmente me asusto, humanamente hablando. Pero la palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos los días se acortarán por los hijos de Dios, por su pueblo, para que seamos salvos. Se acortarán los tiempos para que todos vayamos a la vida eterna. En ese contexto, amados hermanos, yo creo que todos debemos manejar bien nuestro tiempo, estableciendo prioridades para que no desviemos la parte principal que es en nuestras vidas estar en comunión con el Señor. Entiendo, hermanos, las horas que cada uno de ustedes tiene que trabajar, que cada uno de nosotros tenemos que estar en actividad diaria, entiendo. Pero esforcémonos para que no perdamos de vista lo más importante, que es estar en comunión con el Señor. ¿Cuál es el tipo de comunión que el Señor quiere que hagamos? Primero, que estemos conversando con Él. Orar es conversar con Él. Que guardemos nosotros, que segreguemos un tiempo. Como siempre les he dicho, hermanos, aunque sea 5 minutos, pero converse con el Señor antes de salir a su trabajo. En segundo lugar, el Señor quiere que leamos la palabra. Tenemos que leer la palabra, tenemos que ser lectores de la palabra para saber qué es lo que el Señor nos quiere decir. Y hacer un inventario de lo que tiene que hacer usted y hacer un balance del tiempo que está usted dedicando para otras cosas. ¿Cuánto tiempo estamos frente a la televisión? ¿Cuánto tiempo estamos nosotros haciendo otras cosas que no sean las cosas del Señor? Eso nos merma el tiempo de la comunión grande con el Señor. Amados hermanos, es muy importante que ustedes puedan descifrar diariamente sus horarios. Si tiene que empezar a trabajar a X hora, usted mismo establezca un horario prudente para levantarse y tener comunión con el Señor. Amados hermanos, sí, yo estoy trabajando para el Señor ahora por muchas décadas ya, pero cuando yo trabajaba en la vida secular, yo me levantaba, me acuerdo muy claro en el país donde yo nací, 10 minutos para las 4 de la mañana a orar. Y cuando me iba a mi oficina, a mi trabajo, había orado y había leído la palabra. Cuando yo estuve aquí de capellán, nadie me controlaba mi horario, pero a las 6:30 de la mañana yo ya estaba en la oficina de la cárcel como capellán orando. Entonces, cuando queremos hacer, hermanos, cumplimos con ese objetivo. Cuando deseamos hacer algo, lo hacemos. Usted quiere hacer alguna actividad extra en un día, lo hace. Quiere hacer una cosa adicional en su vida rutinaria, en su vida de actividades diarias, lo hace. Entonces quiere decir que cuando queremos y podemos. Por esa razón yo quiero animarles en esta mañana, hermanos, considerando que estamos viviendo los últimos tiempos de este mundo, hermanos. ¿Cuántas veces yo les he mencionado desde aquí desde el púlpito todas las profecías
se han cumplido. Y eso debe de ponernos a temblar, hermanos, en las cosas del Señor. Pues la única profecía que todavía falta es la venida de Cristo. Pero del resto se ha cumplido ya. Eso hace entonces de que nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, en encontrar el tiempo para estar a solas con el Señor, para leer la palabra. Necesitamos con urgencia, hermanos, estar más dedicados a la obra del Señor, a las cosas de Dios. Es la única manera. Y recuerde algo interesante, hermanos, que usted lo sabe. Al regresar a su casa para el descanso, todos estamos ya cansados, hermanos. No postergue y diga, esta noche voy a orar, esta noche voy a leer la palabra. Estamos cansados, ya queremos dormir. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermanos? Tenemos que un poquito más temprano levantarnos, hermanos. Tenemos que decirle, Señor, necesito esos 15 minutos extras, voy a ir a dormir unos 15 minutos más antes y levántame, Señor, para que tenga yo la comunión contigo. Cuando nosotros vamos a hacer ese trabajo en comunión con el Señor, vamos a ser bendecidos, hermanos. Note usted que un día que no lee la Biblia dice, ¿y ahora qué? Por eso yo les he pedido muchas veces a ustedes, consigan la Biblia que dice la Biblia en un año. Está ahí consignada el calendario de todo el año. Y usted va diciendo, ayer no leí. Y se va a dar cuenta que 2 días ya se le acumuló. Ya no va a ser los 15 minutos o 20 que necesita para la lectura, sino el doble. Entonces usted va cobrando disciplina en la lectura de la palabra del Señor. A veces teniendo ese tipo de libro, de Biblia, que no tiene calendario, como que nos confundimos un poquito. Haga un esfuerzo, consiga una Biblia donde tenga ahí el calendario desde enero hasta diciembre. Y así usted va a disciplinarse leyendo la palabra de Dios. Y no hay una cosa más maravillosa que al concluir el año, usted pueda decir, gracias Señor que me diste todo el tiempo necesario para leer tu palabra. Añada a ese tiempo de lectura bíblica, añada un libro cristiano. Hay tantos libros por hoy, hermanos, que nos dan realmente un refrigerio espiritual maravilloso. Nos gusta hacer algunas otras actividades, hagámoslo, sí. Yo no digo que no lo haga, hagámoslo. Pero demos prioridad a las cosas del Señor. Así que en esta mañana vamos a ver precisamente lo que el Señor quiere que hagamos en relación a nuestro tiempo. Y vamos a hablar entonces en esta mañana aquel pasaje bíblico que está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10. La historia de Jesús cuando visita a Marta y a María. Algo que tenemos que volver a refrescar nuestra mente. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Así es que vamos a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, y voy a dar lectura a partir del versículo 38, capítulo 10. Y el primer versículo dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que, yendo de camino, ¿quién? Jesús. Entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Miren ustedes, hermanos, el privilegio grande que tuvo Marta abrir las puertas para el Señor. Yo me imagino, hermanos, esta alegría que habrá tenido el anunciar a su hermana María de que Jesús llegaba a su casa a visitarles. Tiene que haber sido una alegría maravillosa el saber que Jesús viene a mi casa a visitarme. Y todos nos pondríamos extremadamente felices, contentos, sabiendo que va a pasar eso. Por eso es que cuando usted recibe en casa a alguien, ese alguien, yo me refiero a un hijo de Dios, siéntase contento, siéntase feliz, porque dice la palabra del Señor, bienaventurados los que traen la paz. El Hijo de Dios que va a su casa, que es su hermano en Cristo, su hermana en Cristo, trae la paz. Y es una alegría compartir en nuestras casas con el pueblo del Señor. Por eso es que se hace un imperativo la reunión de cada uno de ustedes en la célula que se ha abierto en la casa de mi hermano Orlando, mi hermana Irene, y que en breve escuché que alguna otra hermana quiere abrir una célula en su casa.
Es una gran bendición. Entonces, pienso que Marta y María se sentían extremadamente felices el saber que nuestro Señor Jesucristo iba a estar con ellos. En el versículo 39 dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Mire qué maravilloso. Eso me hace recordar la vida de San Pablo, que dice que se ponía a los pies de Gamaliel para escuchar la palabra. Su maestro fue aquel teólogo maravilloso, Gamaliel, para saber las cosas de Dios. Entonces, dice que se pone a los pies de Cristo. Normalmente en aquel entonces se ponían solamente los hombres, pero aquí se rompe todo protocolo, porque ella como mujer quería escuchar las cosas de Dios. Había prisa en escuchar las cosas de Dios. Amados hermanos, es por eso que yo empecé haciendo énfasis la necesidad de leer la palabra de Dios. Si nosotros estamos conectados todos los días, hermanos, en la lectura de la palabra, en escuchar el mensaje, en escuchar una música cristiana, desde temprano que usted se levanta, entonces usted va a tener un desarrollo interno de una comunión absoluta y total con el Señor. Se va a algún lugar, va a seguir cantando. Está en su carro, va a prender su radio, va a escuchar música cristiana o una prédica. La bendición que hay en este país, hermanos, yo no he visto en ningún otro. Tenemos 24 horas al día para ver televisión de programas cristianos en español o en inglés. Tenemos radios, emisoras que están predicando. Así que nosotros tenemos, hermanos, un menú tan extenso como para nutrirnos diariamente con la palabra del Señor. La búsqueda nuestra tiene que ser rápida, inteligente, apresta, porque estamos nosotros buscando el tesoro maravilloso que son las cosas de Dios. ¿Qué cosa más maravillosa puede haber en nuestras vidas que no sea el Señor en nosotros? Desde que nos levantamos, hermanos, hay la comunicación con el Señor. Empezar alabando al Señor. Yo sé que ustedes lo hacen. Tan pronto que se bajaron de su camita, empiezan ustedes a conversar con el Señor. Un día más de vida, Señor. Amén. Yo cuando entro al baño me gusta poner en mi celular música cristiana. Tal vez no lo hago todos los días, me olvido. Pero no hay cosa más maravillosa. Si usted se baña en la mañana a escuchar la música cristiana, sale usted con una frescura tremenda en su cuerpo y en su alma. Se baña en la noche, como tienen algunos en costumbre, hágalo con la música y vaya a descansar cantándole al Señor. Esa es la comunión que el Señor quiere que nosotros hagamos en estos tiempos. Eso nos da fortaleza. Eso nos da lo que nosotros necesitamos para poder sortear los inconvenientes que tenemos en esta vida, que no es nada fácil, hermanos. Cuando estamos conectados con el Señor y cuando estamos llenos del Señor, estamos en la capacidad de poder sortear los problemas difíciles que muchas veces tenemos que enfrentar, cualquiera que sea. Las finanzas, la salud, incomprensiones en nuestros hogares, tristeza en nuestros corazones de no ver a nuestras familias a los pies de Cristo, una serie de cosas, porque ese es el conjugarse de esta vida, recordando siempre lo que ya nos dijo el Señor. Es necesario que paséis por muchas tribulaciones para que entréis al reino de los cielos. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Así es que nosotros no podemos barajar una vida cristiana que no nos pase nada, que no tengamos por qué orar, que no tengamos nada por qué leer la palabra o escuchar de los hijos de Dios las prédicas. Hay abundancia de material en ese tiempo para que los cristianos puedan absorber las cosas que necesitamos, hermanos. Cuando usted está saturado del Espíritu de Dios, cuando está saturada la palabra del Señor, ¿no es cierto que a usted le da deseos de compartir con alguien? ¿No es cierto que a usted le da anhelo de hablar del Señor, lo que Él ha hecho en usted? Cuando hay esa saturación interna, cuando el Señor está fluyendo en su corazón, usted quiere gritar a lo que es el Señor. ¿Qué puede dar una persona que no tiene nada en su corazón?
cerrar su boca. Pero cuando estamos, hermanos, llenos de Él y entendemos que vamos a los pies de Cristo cada día, Él va llenándonos, llenándonos, llenándonos de nuestra vida. Y en algún momento, en ese diario vivir, hermanos, Él toma nuestras vidas, nos usa para poder compartir la palabra de Dios. Eso es lo que quiere el Señor en estos tiempos, hermanos. En estos tiempos difíciles que está viviendo el mundo. En estos tiempos que ya se acaba. La venida del Señor es un imperativo, hermanos. El Señor está en la esquina, parecería. Y nosotros tenemos que aplastar el acelerador, de acercarnos más a Él, de compartir su palabra. Pero para ello tenemos que nutrirnos. Una persona que no tiene nada dentro no puede dar nada, hermanos. No. Una persona que no tiene el amor de Cristo no puede decir nada. Cuando estamos, hermanos, saturados nuestro corazón de la presencia de Él, cuando conocemos la palabra, sentimos una angustia por esa gente que se pierde. Permítanme decirles esto, hermanos. Yo estoy tan complacido por la esposa que me dio. Y yo veo a Silvita que en medio de sus actividades, ella está mandando WhatsApp por aquí, por allá, a su familia, a ustedes, una serie de cosas. Y se da tiempo para hacer. Una mujer que se levanta a las 4:30 de la mañana para poder orar y poder leer la palabra del Señor. Mi esposa no es nada fácil en el sentido de su horario. Entonces es un ejemplo maravilloso para mí. Pero nunca se queja, yo estoy cansada, todo eso, después de su larga tarea tiene que venir a cocinar para su esposo. Entonces, hermanos, necesitamos equiparnos de ese sistema de vida para no estar en una comodidad, porque cuando estamos cómodos, hermanos, desfallecemos y caemos. Yo de veras les digo de todo corazón, hermanos, aprovechen estos días, estos tiempos de las cosas del Señor. Que no haya nada más prioritario en sus vidas que no sea lo de Dios. Ahora, humanamente hablando, nosotros necesitamos de ciertas cosas. Descanso, y nos da un paseo, y nos da una vacación. ¿Le niega eso el Señor a usted? No, de ninguna manera. Él no nos niega. Cuando nosotros hemos cumplido con las cosas que manda el Señor, después el Señor nos da lo que deseamos. Y se cumple lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Es decir, cuando el Señor está mirando mi corazón, de que Él es mi prioridad, pero que necesito un descanso, necesito un paseo, necesito lo que quiera para mi cuerpo, Él lo hace. Él me da. Nunca me acuerdo que el Señor me haya negado nada de lo que yo he deseado. Pero existe un balance. Debe existir, mejor diría, un balance en nuestras vidas. Si le hemos dado al Señor con todo nuestro corazón día a día, pues llegará un momento, Señor, estoy un poco cansado. Necesitaría unos días de descanso. Dime dónde puedo ir. ¿Le va a negar el Señor? No, no le va a negar. Señor, no hay dinero para esto. No le va a negar el Señor. De alguna manera, usted va a escoger un lugar para descansar, para irse, y el Señor lo va a hacer, hermanos. Porque Dios quiere lo mejor. Nuestro Señor Jesucristo, en su ardua tarea diaria, Él descansaba con los apóstoles, ¿no es cierto? Él entendía que necesitamos un descanso corporal, y Él no está en contra de eso. Pero lo que quiere el Señor en estos tiempos es que nosotros miremos las cosas de su reino, miremos las cosas de Él con la prioridad del caso. Él ante todo y sobre todo, hermanos. Él ante todo y sobre todo. Nunca podemos ponerle a un lado al Señor, sino Él debe estar encima de toda plataforma. En el versículo 40 dice: pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Marta se preocupaba por sus quehaceres. Como usted y yo, hermanos, estamos tan atareados todo el día que perdemos de vista la comunión con el Señor. Estamos tan afanados de cumplir nuestra agenda,
diaria que perdemos de vista lo mejor que tenemos, que es estar con Dios. Y damos todo el tiempo y nos agitamos y estamos preocupados. No avanzamos a hacer lo que deseábamos. No y no. Y yo le garantizo que usted nunca va a tener la oportunidad de cumplir con su agenda, al menos que no busque primeramente al Señor. Preocupados en todo, hermanos. Un problema que me viene a mi cabeza, otro problema, cualquiera que sea, mi salud, mis finanzas, problemas con mi familia, que va carcomiendo, que va tomando mi tiempo, que debo darle al Señor. Y al final, hermanos, que estoy tan preocupado de mis problemas que ni siquiera puedo resolverlos. ¿Se ha dado cuenta, hermanos, que mientras usted está tratando de resolver los problemas que nos vienen en la vida y dejamos a un lado inconscientemente a Dios, muchas veces conscientemente, pero otras veces inconscientemente, no resolvemos los problemas para nada, hermanos? No podemos. Por eso el Señor nos advertía siempre, ¿no? Sin mí nada podéis hacer. Sin la presencia de Él no podemos nosotros dar un solo paso, hermanos. Pero seguimos nosotros descubriendo en nuestro interior algún momento que sí, yo estaba haciendo lo que no debía hacer. Dedicado, concentrado a querer resolver mis problemas. Pero he olvidado la parte más importante, estar junto al Señor. Marta sabía la característica central de quién era nuestro Señor Jesucristo. Marta le conocía, por favor. Jesús dice que amaba a esa familia entrañablemente, su hermano Lázaro. A toda esa familia dice el Señor que con una prioridad grande, como dice de los apóstoles, que amó mucho al apóstol Juan. Amaba a esa familia de una manera muy singular. Por eso se da el trabajo de irles a visitar. Miren esa preferencia que daba para Marta, María y Lázaro. Pero Marta estaba junto al Señor, pero preocupada en todas sus quehaceres. Y aún le dice: Señor, ¿por qué no le dices a María que me ayude? No acabo de lavar los platos todavía. No acabo de hacer nada. Posiblemente Marta inclusive estaba preparando alguna comida para el Señor. Estaba muy agenciosa. Pero estaba perdiendo lo más importante, que era escuchar la voz de Cristo. Ella estaba perdiendo lo mejor. Nunca más vuelve a relatarnos ningún evangelio de que Jesús regresó a la casa de Marta, de María y de Lázaro, ¿no? A visitarles, ¿no? Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar con Cristo y no lo hacemos, la perdemos. La perdemos de esa bendición grande. Marta no lograba entender hasta ese punto que necesitaba ella estar al lado de su maestro, escuchándole. Mis amados hermanos, por favor, diariamente anhelen en su corazón escuchar la palabra del Señor, para que nos ponga tranquilidad en tiempo de tormenta, para que el Señor nos haga la provisión del dinero que necesitamos, para que el Señor nos regale ese trabajo que tanto anhelamos, para que el Señor haga de nuestras familias lo que deseamos. No estamos agitados, estamos en paz. Vivimos el problema, cierto. Tenemos ese problema, cierto. Tenemos esa necesidad, cierto. Tenemos esa enfermedad, cierto. Pero note una cosa importante, hermano, que mientras usted está conectado con el Señor, hay paz. Amén. No hay zozobra, porque usted sabe en quién ha creído. Amén. Y dice, algún día, algún momento me va a llegar. Y ese momento llegará, porque Dios en alguna instancia escuchó su petición, su deseo. Pero usted sigue cada día en esa comunión con el Señor. No se queda. No dice, ya no puedo más. He orado y no la recibo. Y ya es un mes, ya es 2 meses, ya es 6 meses, ya es un año. Ya son muchos años. Tenga la completa evidencia que el Señor no se ha olvidado de su petición. Amén. Tras de eso hay alguna razón. Marta no entendía entonces qué clase de visita tuvo ese día.
¿Le conocía al Señor Marta? Sí, claro que sí lo conocía. Pero nunca entendió que lo más importante era estar junto al Señor. Y le reclama al Señor. Dile a María que me ayude. Yo estoy solita aquí. Como cuando nosotros estamos pasando alguna situación. Señor, haz algo. Señor, mira cómo me han hecho la gente y ahí no les pasa nada. Señor, mira cómo estoy. No, apúrate. Mándame lo que yo necesito. Empezamos a levantar a Marías. A decir, ¿qué está pasando? No me llega lo que yo necesito. ¿Cuál es la postura del Señor? Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Qué es el afán, hermanos? El afán es la persistencia de nosotros sin Dios para querer alcanzar algo. Estamos afanados de la vida queriendo conseguir algo. Tenemos un objetivo creado por nosotros y no lo alcanzamos. Pero estamos afanados día y noche. Dele y dele y dele. Eso nos causa perturbación, que quiere decir falta de concentración en las cosas divinas. Le dice el Señor, en el amor que le tenía a Marta, si usted quiere, hay una especie de reprensión de parte del Señor. Muy cortésmente, muy amigablemente, muy cariñosamente. Y le dice en la cara el Señor, Marta, estás afanada y perturbada con muchas cosas. No solamente tenía un problema Marta, sino muchas cosas. El Señor no dijo, después de la visita, cuando yo salga, le voy a dar las orejas a Marta, sino ese momento delante de María. Marta, Marta, me imagino con tanta dulzura el Señor, estás afanada, estás perturbada con muchas cosas. El Señor ni siquiera le dice, estás afanada, perturbada, porque yo estoy aquí tranquila. Ven a escucharme. Estás afanada, perturbada con muchas cosas. Usted sabe, amados hermanos, que cuando nos pasa a nosotros una cosa, viene una segunda, tercera y parece que una sobre otra. Estamos perturbados con muchas cosas. Perdemos la concentración absoluta en el reino de Dios, porque estamos perturbados, estamos afanados. Marta, Marta, estás afanada, perturbada con muchas cosas. Le decía el Señor, tú dedícate a escucharme y retira de tu pensamiento lo que está ocurriendo para que sepas quién soy yo. El Señor nos dice en esta mañana igual. Dejemos a un lado nuestra perturbación, nuestro afán, para reconocer que Cristo es el dador de todo, el Señor, el proveedor. Él es nuestro amor. Amén. Él es nuestra gracia. Él es nuestra esperanza. Aleluya. ¿Quién nos puede dar algo que nosotros deseamos que no sea el Señor, hermanos? Dios quiere ver ese corazón grande de nuestra parte, hermanos. Quiere mirarnos diariamente que estamos compungidos interiormente por estar cerca con el Señor. Quiere que le amemos, hermanos. Quiere que le sirvamos. Quiere que tengamos un corazón tierno para que no nos diga, Marco, Marco, afanado y perturbado estás con muchas cosas. Para que no me diga eso. Para que vea que todos y cada uno de nosotros tenemos ese corazón profundo de buscar al Señor, de estar con Él. Él es nuestra alegría. Cuando nuestro Señor Jesucristo se constituye en la prioridad de nosotros, vivimos una vida de esperanza, una vida diferente, una vida llena de alegría en medio de cualquier vicisitud de la vida que nos presenta. Somos otros, hermanos. Finalmente el Señor dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. ¡Qué tremendo! Marta, María escogió lo mejor. Ya le reprendió a Marta, pero hace énfasis el Señor.
Marta, lo que escogió María es lo mejor, algo que nunca será quitado. Aleluya. ¿Cuál sería, hermanos, la interpretación de ello? Cuando nosotros venimos a Cristo y somos consistentes en las cosas de Dios, permanecemos, hermanos, en esa euforia con el Señor. Y de hecho, vamos nosotros con una perspectiva de mirar solamente las cosas del reino de Dios. Sabemos que nuestra ciudadanía es en el cielo, hermanos. Aleluya. Y no nos da ninguna cosa más gozosa que no sea el saber que algún día vamos a estar en las bodas del Cordero. Eso que nosotros emprendimos el día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, dice que eso nunca será quitado. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya nos ofreció: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Nadie nos puede robar lo que Dios nos da. El enemigo no tiene la capacidad de quitarle a usted lo que ya el Señor le dio, la salvación. Él no tiene la capacidad de robar eso. Pero al mismo tiempo nos hace un llamado el Señor. Sean, nos dice, como María, escuchen mi palabra, pongan atención, abran su corazón. Y lo que tienes no nunca será quitado, porque yo soy tu redentor, yo soy tu proveedor, yo te ayudo. No desmayes, no temas, yo estoy contigo por donde quiera que vayas. Esa no es una oferta simple, es una promesa vertical cuando vivimos a los pies de Cristo. Amén. Concluyendo, hermanos, lo que quería el Señor de Marta y de María es que estén a los pies de Cristo escuchando lo que les enseñaba. Lo que quiere el Señor en nuestras vidas es que estemos a los pies de Cristo, humildemente, escuchando lo que el Señor quiere que escuchemos, para ser bendecidos y tener una vida de esperanza saturada con el amor de Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Oramos, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por todas tus dádivas y favores, Señor, porque tú eres bueno. Señor, genera en nosotros un corazón de María, Señor, para buscar tu rostro, Señor, para estar todos los días dedicados a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a ordenar nuestro tiempo, Señor, dándole a ti la prioridad, porque tú has sido bueno, Señor. Tú diste tu vida por nosotros, Dios mío, y sentiste el dolor que nunca podemos entender, ese dolor grande cuando te pusieron los clavos en tus pies, en tus manos, la corona de espina, y fuiste, Señor, a la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Hiciste todo lo que yo nunca podré comprender, tu sacrificio, tu esfuerzo, tu dolor que tuviste. Pero hoy te entregamos nuestros corazones y te decimos que te necesitamos, que nos ayudes, Señor, a establecer una agenda racional, una agenda justa para ponerte a ti en la prioridad de nuestras vidas, Señor, para buscar tu rostro, para leer tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque estamos muy agitados muchas veces, Señor, muy afanados. Ayúdanos, Señor, porque reconocemos una vez más en este día que sin ti nada podemos hacer. Necesitamos que nos ayudes a hacer un ajuste de todo lo que hacemos todos los días para alabarte, para bendecirte y glorificarte. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.